Querido, ¿cómo estás? Es un privilegio, estamos en la mitad del reto y la verdad que somos victoriosos. Nada nos va a detener. Victoriosos con Cristo saldremos adelante, cumpliremos el reto de los 30 días, menos kilos, más salud. Y sabes qué? El día de hoy tengo un texto maravilloso para compartir contigo. Es un secreto, mira. Éxodo 15:26. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, ¿cómo? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Plagas, pestes, ninguna enfermedad de esas va a llegar a ti porque Dios es tu Salvador. ¿Cuál es la condición? Que oigas atentamente la voz de tu Dios, que hagas lo recto delante de sus ojos y que des oído a sus mandamientos y guardes todos los estatutos de Dios. ¿Sabes qué? A veces nos preguntamos, y vamos a volver con esto, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué entró el pecado en este mundo? ¿Por qué hay niños que están pasando hambre? ¿Por qué hay hogares que están siendo destruidos? Y lo hemos hablado en algún momento, pero queremos repasar esta parte de manera cortita porque quiero llegar a este texto, a esta clave. Si nosotros damos oído atento a su mandamiento y guardamos todos sus estatutos, dice, ninguna enfermedad te va a tocar, porque Jehová es nuestro sanador. ¿Cómo entró el pecado? ¿Cómo entró el sufrimiento? ¿Por qué hay sufrimiento? Tú y yo, nuestro anhelo más profundo es ser felices. No conozco una persona que no quisiera ser feliz. Creo que no existe, es parte interna de nosotros. Nacemos con el deseo de ser felices, porque la felicidad es nuestra meta que queremos lograr en la vida como familia, de manera personal, porque sin felicidad no existe la vida. Querido, ¿por qué hay sufrimiento? Todos nosotros queremos ser felices, pero el pecado nació como la rebelión contra Dios. El pecado consiste en rechazar a Dios, en escuchar a alguien que no es Dios, en rechazar a Dios, en rechazar sus requisitos, y cuando rechazamos a Dios, rechazamos sus requisitos, también estamos rechazando lo que nos ofrece. El versículo decía de que ninguna enfermedad, ninguna peste, ninguna plaga nos va a tocar porque Jehová es nuestro sanador si es que escuchamos y obedecemos sus mandamientos y estatutos. Pues bien, el pecado siempre acarrea las consecuencias malas y finalmente la muerte eterna. ¿Quién quiere morir? Nadie quiere morir. Solamente aquellas personas que han estado por muchos años con sufrimiento, que están cansados de luchar porque ven que no hay esperanza para ellos. Ellos a veces piden y anhelan la muerte como un momento para descansar, pero no es natural a nosotros. Te quiero decir que Dios en su gran amor trazó un maravilloso plan para que tú y yo podamos ser salvos eternamente, podamos tener una felicidad, una vida eterna con Él. Fuimos creados para ser libres, para ser felices. Génesis 1, 27, 28 y 31 nos dice que Dios creó al hombre a su imagen. Hombre y mujer los creó y los bendijo Dios y contempló que todo lo que había hecho, incluyendo el hombre y la mujer, eran buenos y eran buenos en gran manera. El plan de Dios para el ser humano Él les dijo a Adán y Eva, fructificaos, multiplicaos, tengan familia, tengan hijos, tengan nietos, sean bisabuelos. Y les dijo, llenen la tierra, gobiernenla, siempre estén gozosos. Eso sale en 1 Tesalonicenses 5:16. Pero cuando el plan de Dios era así, entonces alguien alteró el plan de Dios. Eclesiastés 7:29 nos dice que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre se complicó con muchos artificios. A veces nosotros nos complicamos con tantas cosas cuando Dios nos ofrece el camino a la felicidad de una manera tan simple. Nos dice, hijito, hagamos las cuentas, si tienes pecados, vente, tráelos, conversémoslos. Todo aquel que pide perdón a Dios, Dios los libera de esas cargas y dice, si vuestros pecados fueren rojos como la grana, puedo yo hacerlos blancos como la nieve. Esa es la promesa de Dios. Nos quiere liberar de todas las cargas que nosotros estamos llevando.
¿Cuál es la causa de las desdichas, de los sufrimientos que tenemos? Isaías 57, 20, 21 nos dicen, los impíos son como el mar en la tempestad, que no puede estar quieto y sus aguas arrojan cieno y arrojan lodo. Isaías 24, 5 y 6 nos dice, la tierra se contaminó bajo sus habitantes porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por eso la maldición consumió la tierra y disminuyeron los hombres. Y entonces te preguntas, ¿qué es el pecado? El pecado es, y según la palabra de Dios, 1 Juan 3:4, la transgresión de la ley. Dice así, el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. La ley nos ayuda a nosotros para ver cómo estamos. Es como un espejo. Cuando tú te miras al espejo, dices, oh, estoy despeinado, mira aquí, como que tengo marcas. Y entonces uno se empieza a arreglar, se empieza a peinar, se empieza a poner bonito, bonita, ¿cierto? Porque el espejo te dice en qué lugar no te estás viendo bonito. Yo, por ejemplo, tengo el cuello aquí, me veo en la cámara, lo tengo más abajo. Me estiro, fue el lado equivocado. Bueno, ahí está mejor, ¿cierto? Si tengo el cuello de arriba todo doblado, me puedo en el espejo enderezar, verme lo mejor que puedo. El espejo me ayuda a darme cuenta que no está bien. Eso es lo que hace la ley. Cuando el pecado es la transgresión de la ley es la que nos muestra cómo estamos mal, nos muestra el pecado. ¿Cómo llegó a existir el pecado? ¿Quién es el autor del pecado? Dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que conscientemente quiere estar pecando y practica el pecado y decide estar pecando, le pertenece a Satanás, porque éste desde el principio está pecando. ¿Cómo llegó este pecado a existir? ¿Cómo llegó Satanás a existir? Fíjate que Ezequiel 28:15 nos dice que Dios creó a un ser llamado Lucifer. Este era perfecto en todos sus caminos. Pero Isaías 14:14 nos dice que él se pervirtió y quiso ser semejante a Dios, al Altísimo. Y finalmente se rebeló contra Dios y en una batalla en el cielo, él fue echado fuera. Y fue echado fuera 2 veces. Primero en Isaías nos cuenta y luego en Apocalipsis 12 del 7 al 9, nosotros ya lo mencionamos en otro momento, que él fue echado por segunda vez, él junto con sus ángeles, todos los que se rebelaron contra Dios, y ya no se halló más lugar para ellos en el cielo. Entonces, te preguntas, ¿por qué nosotros sufrimos las consecuencias? ¿Cuáles son estas consecuencias del pecado? El pecado provoca desdicha para el ser humano. Romanos 2:9 nos dice que tribulación y angustia sobre toda persona que obra lo malo es la consecuencia del pecado. Isaías 57:21 nos dice, el impío es atormentado todos los días, no hay paz. Y nosotros encontramos en Isaías 59:2 que vuestras iniquidades nos separan de Dios. Cuando nosotros no contemplamos a Dios, nosotros ya no estamos conectados con Él, nuestros pecados nos separan. Cuando Eva decidió escuchar a la serpiente, que era Satanás, que había tomado posesión de ella, cuando Eva decide dejar de contemplar a Dios y escuchar y contemplar a alguien que no era Dios, entonces en ese momento es separada de Dios, porque cuando nosotros nos desconectamos de Él, ya no estamos conectados con Él, sino que estamos conectados con otro, y nuestras iniquidades forman una barrera. La iniquidad, el pecado, el primer pecado que existió es dejar de contemplar a Dios, dejar de estar en comunión con Él, dejar de poder escuchar la voz de Dios. Y el pecado viene así. A veces nos provoca a mirar cosas que son debidas, a escuchar conversaciones que no son apropiadas, que no nos edifican, a poder hacer cosas que no nos llevan a tener pureza del corazón. Pero, buena noticia, podemos obtener victoria. ¿Sabes qué? Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. ¿Sabes qué? Si tú quieres tener un
perrito que sea vegetariano, me gusta este ejemplo, lo doy muchas veces, pero si tú quieres tener un perrito que sea vegetariano y en la esquina de la casa hay un lugar donde venden carnes y el olor de las carnes sale para afuera, o hay un restaurante donde sale esa carne que está así en el barbecue, asada, preparada, y tú también quieres ser vegetariano y quieres tener tu perro vegetariano, pues entonces vas a salir a tu perro cuando tienes que sacarlo a dar una vuelta y vas a salir tú también con él amarrado y no vas a llegar por esa esquina donde sientes ese olor, donde está visualmente y lo puedes sino percibir esa tentación, sino que tú sabes, aunque te sale más fácil ir a dar una vuelta con tu perrito por esa esquina donde está la carnicería o donde está el lugar, el restaurante, tú dices, no, yo no quiero, yo voy a resistir esta tentación y la voy a resistir, aunque tenga que caminar más, me voy a dar la vuelta por el otro lado para ir al parque donde quiero ir con mi perrito. Pues bien, muchas veces en la vida nosotros vamos y reaccionamos y buscamos los caminos más cortos, pero te quiero decir, el camino mejor pensado es aquel donde tú vas a resistir la tentación. Quizás la vecina, una amiga, una compañera de trabajo se ve muy atractiva y no te presenta los problemas que tienes con tu esposa. Y o quizás, ¿sabes qué? Aquí hay un trabajo donde tú puedes hacer cosas no muy correctas, ¿cierto? Pues tú estás vendiendo en un negocio y puedes guardar un dinerito para el lado. O en el trabajo tú estás, fabrican cosas que son interesantes y tú te puedes echar una al bolsillo, después la llevas y la revendes. Cuando tú te sientes tentado a todo eso, tienes que dar la vuelta. Si sabes que estás teniendo esa tentación, entonces tienes que resistir. Porque el secreto de la victoria está en resistir al diablo. Y dice que éste huirá de vosotros. Pues bien, qué maravillosa promesa. Te quiero decir que Dios nos ofrece la oportunidad de que nosotros salgamos victoriosos, victoriosos. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cierto? Resistir al diablo. Jesús nos dice en su palabra, en Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Y si Dios te está ofreciendo un regalo que es vida eterna, Él también te ofrece equiparte, prepararte, ayudarte a resistir ante la tentación. Nosotros podemos obtener victoria y en este reto somos victoriosos con Cristo. ¿Qué debemos hacer? Debemos, primero que nada, Amós 6:15 nos dice, aborrecer el mal y amar el bien. Cada vez que venga una tentación, tú dices, no, Señor, ayúdame a aborrecer el mal. Y te vas a dar cuenta cómo el Señor te va a ayudar. Allá que tus ojos no se desvíen a mirar a otra persona. A que no te sientas tentado a tomar lo que no es tuyo. A que no te sientas tentado a maltratar a tu familia. A que no te sientas tentado a el vicio que tienes a gastar, malgastar ese dinero en el alcohol, en las drogas, a que no te sientas tentado a la pornografía. Pues bien, pídele a Dios que te ayude a aborrecer el mal y a amar el bien. Otro texto, Ezequiel 36:31, nos dice, os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos. Ya, cuando estás conectado con el Señor y le has pedido que Él te ayude a que te caigan mal esas cosas que no eran buenas, va a llegar el momento que tú vas a decir, wow, ¿cómo yo podía estar pensando eso? ¿Cómo yo podía estar haciendo eso? Te va a dar vergüenza y ya no va a ser parte tuya porque tú clamaste a Dios la victoria sobre el pecado, resististe al diablo, este huyó de ti y ahora ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. ¿Qué debemos hacer? Debemos apartarnos de las tentaciones. Salmo 34:14 dice, no entres por las sendas de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Eso nos dice Proverbios 4:14. Y Salmo 34 nos dice, apártate del mal, haz el bien. Efesios 6:11-18 nos dice, vestido de toda la armadura de Dios. Dios nos ofrece el poder para resistir de manera decidida a Satanás usando las armaduras espirituales. Y yo te invito a que en tu casa tú busques en Efesios 6, del 11 al 18, y vas a encontrar toda la armadura de Dios para resistir al mal. ¿Qué más debemos hacer? Debemos aceptar que la victoria es segura solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo tenemos la victoria por el pecado.
Primera de Corintios 15, 57 nos dice, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 57. Y la primera promesa que tenemos, si oímos atentamente la voz de Jehová y hacemos lo recto delante de sus ojos y damos oído a sus mandamientos y guardamos sus estatutos, ninguna enfermedad, repite, ninguna enfermedad, sí, ninguna enfermedad que le envió a los egipcios, plagas, pestes, pandemia, nos enviará a nosotros, porque nosotros tenemos a Jehová por nuestro sanador. Jehová nos sana. Si la enfermedad llega a tu hogar, estás seguro porque Jehová es tu sanador. Pero debemos oír atentamente su voz, guardar sus mandamientos y sus estatutos. Nuestra invitación es que tú y yo, siendo que solo con la ayuda de Dios podemos vencer, digamos, Señor, yo quiero abandonar todo hábito pecaminoso. ¿Puedes decirlo? Señor, ayúdame a abandonar todo hábito pecaminoso. Señor, ayúdame a vivir limpiamente para ti y para mi familia. Que el Señor te bendiga. Somos victoriosos en Cristo. Estamos a la mitad del reto, día 15. Somos victoriosos en Cristo. Repitamos, Señor, quiero abandonar todo hábito pecaminoso. Quiero vivir limpiamente para ti, para mi familia y para mi comunidad. Que el Señor te bendiga. Oramos, querido Papito Dios. Aun cuando somos tentados, tenemos la gran promesa de que usted nos saca victoriosos. Gracias, Señor, porque usted nos enseña que podemos resistir al enemigo, podemos huir de él, podemos resistirlo y finalmente también se va de nuestro lado. Podemos dar la vuelta al pecado. En vez de ir por los lugares donde sentimos tentación, podemos clamar su poder para que nos ayude a sentir ya una repulsión por el pecado y dar la vuelta, ir por lados, Señor, donde sabemos que no nos hemos de ser tentados. Señor, gracias porque lo podemos contemplar a usted. Usted es nuestra salvaguarda. Ayúdenos a mantenernos tomados de su mano. Sáquenos victoriosos y en el nombre suyo hoy día declaramos por su poder que somos victoriosos en Cristo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Querido, que el Señor te bendiga y te guarde y acuérdate, ninguna enfermedad porque tienes al Señor, tu sanador. Él te va a quitar todo lo que venga a tu vida. Mantente en contacto, contemplándolo a Él y resiste las tentaciones. Bendiciones.